Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice, ¿verdad? Amén. Pero fíjese, hermano, de que eso no simplemente viene a través de la fuerza humana, porque a veces nosotros con fuerza humana queremos hacer las cosas, pero lo mejor es con la fuerza del Espíritu Santo de Dios, con la fuerza de Dios en nuestra vida. Amén. Así que vamos a entrar, por favor, amor, en el tema, y quisiera que por favor empezáramos. Amén. No, Melissa Sagrada no. Sonríe que el Señor le ama. Amén. El año del renuevo. Hermanos amados, de una vez se lo digo, prepare su corazón para el domingo, porque el domingo es la última santa cena del año. Amén. Yo me lo hago, pastor. ¿Perdón? Yo me lo hago. Bueno, se lo damos después, otro día. O se lo damos. Vale, sí, por favor. Necesito eso. ¿Vale? El tiempo, el time. Amén. Pues se lo podemos dar otro día o un día antes, a lo mejor, o otro día, ¿vale? Y para que no se pierda tampoco la bendición de la Santa Cena. Aquel que trabaja el día domingo y se pierde, siempre le damos la Santa Cena. Así ha pasado también con nuestra hermana Carmelina, ¿verdad? Que ya tuvo que irse por motivos de trabajo y por esta sencilla razón lo hacemos así, de esa manera. Amén. Bien, mis amados, empezamos con el tema, ¿verdad? Dice cronología profética de cómo se puede perder la gloria. Oiga, hermano, dice cronología profética de cómo se puede perder la gloria. Según la cronología bíblica, ha habido 4 acontecimientos en dispensaciones distintas, que la gloria del Señor ha sido quitada o traspasada o se ha ido. Por eso es necesario que tengamos la gloria del Señor. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, mantengamos su presencia. Porque muchos, hermanos, en la antigüedad tuvieron la presencia de Dios, la gloria de Dios, porque también la gloria significa honra. Amén. El término gloria significa honra. Tenemos que honrar la presencia de Dios. Tenemos que, inclusive usted sabe, hermano, que cuando hay un presidente y le dan fanfarrias porque va a entrar, o inclusive le tocan, hermano, alguna, o cuando va a entrar el rey, ¿verdad? Usted sabe que le tocan un como himno, ¿no? Que va a entrar, o como una canción que va a entrar, se va a hacer presente, hermano, la autoridad o el monarca. Entonces, hermano amado, por esa misma razón, como yo le decía, se toca esa para anunciar, ¿verdad?, su presencia. Entonces, hermano amado, nosotros como hijos de Dios necesitamos, hermano amado, honrar la presencia de Dios. Amén. Y se honra la vida de un monarca, así como se honra la vida de un monarca cuando se va a entrar él a un lugar. Hay gente que se quita el sombrero, ¿verdad que sí? O se quita la gorra, hermano. Inclusive, hermano, en nuestros países, en Guatemala, por ejemplo, cuando se está cantando el himno nacional, se tiene que poner uno la mano derecha en el corazón, y si está uno cubierto, se tiene que descubrir si tiene sombrero o gorra, porque estamos honrando una presencia. ¿Cuánto más honrar la presencia de Dios y la gloria de Dios? Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios a eso? Entonces, fíjese, hermano, que han habido 4 acontecimientos bíblicos en dispensaciones. Ahora, ¿qué es una dispensación? Dispensación es un periodo de tiempo que Dios trata con un hombre, con una familia o con un pueblo. Son tiempos. Una dispensación puede ser 300 años, pueden ser 30 años, pueden ser 3000 años, pueden ser 1000 años. No depende, hermano, la largura de años que pueda tener una dispensación, sino que es el trato que Dios tiene con una persona. A eso se le llama dispensación. Por eso Dios ha tratado con el pueblo de Israel en su dispensación durante mucho tiempo, y ha tratado con hombres individuales, hermano amado, y con el pueblo de Israel, y no digamos con la iglesia del Señor.
La dispensación de la gracia es la que nosotros estamos ahora viviendo. Cuando dice gloria a Dios a eso, porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Cristo vino, hermano, predicando la gracia en la cual nos daba a nosotros, hermano, la salvación y la vida eterna a través de su sacrificio y a través del perdón de los pecados. Por eso, hermano, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo, amén, en el cual nosotros invocamos su nombre y pedimos perdón, nos arreglamos y nos ponemos a cuentas delante del Señor. Pero ese no es el tema, sino que ya les estoy hablando evangelísticamente hablando, amén. Sigamos. Entonces la cronología dice sin gloria. Usted recuérdese, hermano, de que ahí está viendo una nube negra oscura, en la cual es llamada Icabod. Icabod significa sin gloria, o que se ha ido la gloria, o que la gloria ha sido traspasada. Y han habido, hermano, 4 dispensaciones, y en la cronología bíblica ha habido, hermano, 4 cambios en la cual la gloria del Señor se fue. La gloria del Señor se ausentó. La gloria del Señor no estaba habitando en la vida de hombres y de mujeres. Por eso se llama la sombra negra. Dice, es el espíritu de Icabod. Ahora bien, ¿por qué se dice Icabod? Porque Icabod significa la gloria ha sido traspasada, o ha sido traspuesta, o ha sido quitada. Porque la gloria significa Kabod. Usted sabe que hay 12 tipos de gloria que no vamos a estar hablando, y una de ellas es la Kabod, la gloria de Dios, y la otra es la Shekinah. ¿Cuántos han oído de eso? Amén. La gloria Shekinah y la gloria Kabod. Pero ahora vamos a hablar, hermano, que en los días de Eli, en 1 Samuel 4:21, lo vamos a estar viendo después, habla, hermano, del primer acontecimiento en el cual, hermano, no fue la gloria traspasada. La gloria se fue. En los días de Salomón lo mismo, en 1 de Reyes, en el libro de Ezequiel también, hermano, y en los días de Herodes no había tampoco gloria. Entonces vamos a estar viendo, hermano, conforme lo que dice la escritura, la palabra del Señor. Por eso le decía que si no me da tiempo, pues otro día estaremos hablando de este tema. Hablemos, por favor, entremos en materia ya. Entonces dice, Éxodo, dice, capítulo 3, verso 3, dice, entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esa maravilla, esa gran visión, porque la zarza no se quemaba. Amén. No se quema. O sea, la zarza ardía y no se consumía. El Señor llamó a Moisés para mostrarle una gran visión o una maravilla. La zarza ardía y no se consumía. Luego lo llama como un libertador para su pueblo que estaba subyugado en esclavitud durante 430 años en Egipto, para llevarlos al desierto a adorar al Señor. Pero también llevó a Moisés al monte Sinaí para mostrarle el modelo del tabernáculo que había en el cielo, que lo hiciera exactamente igual, para el Señor descender y habitar con su pueblo. Es decir, su presencia, la gloria de Dios tenía que descender con su pueblo. Y le llamó, dice, y se le llamó la Mishnah o la Mishkan o tienda de reunión, donde su gloria descendería a ese lugar, al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo, donde estaría el arca del pacto, donde es una urna de madera de acacia forrada de oro por dentro y por fuera, donde hay 3 elementos: las tablas de la ley, que representa al Padre, el maná, que representa a Cristo, y la vara de Aarón, que ha de reverdecer, que representa al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que hay dentro de la urna o del arca del testimonio? ¿Qué hay? Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Amén. Las tablas de la ley representan al Padre, representa la ley, hermano. El maná representa a Cristo, el alimento, hermano, que el Señor empezó a darle al pueblo de Israel, y tratando Dios con el pueblo de Israel. Y también la vara de Aarón, que representa para nosotros el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Necesitamos de su presencia, necesitamos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Amén. ¿Cuántos necesitan de su presencia? Amén. ¿Cuántos necesitan de su Espíritu Santo? Amén. Entonces, hermano, ¿sabe qué debemos de hacer? Mantener la presencia de Dios en nuestra vida. Mantener la presencia de Dios en la casa de Dios. Si en una casa, hermano, si en la iglesia no hay presencia de Dios, estamos jugando.
Amén. Así es. No se está moviendo la presencia, no hay milagros, no hay sanidades, hermano, no está sucediendo nada, porque necesitamos de su presencia, necesitamos de su gloria. Sigamos más Amén. adelante, por favor. Por favor, él quería echarle foto a la logró echar? anterior. No la logró ¿No echar. se podía? Sí, pues sí. ¿La vuelvo a poner? Por la anterior, por favor. Pon la anterior. Sí pudo, dijo. Seguro. Esta sí la tomé. Va, muestre la anterior, por favor, porque ahí está. Échasela, hermano. Si no, también le puedo pasar el... Sonríe que el Señor le ama. Amén. Muchas gracias. Vale. Cuando dicen gloria a Dios. Entonces dice, miren pues hermano, lo que habla lo primero que sucede, el primer hermano momento o la primer dispensación donde el pueblo de Israel se queda sin su gloria. Primera de Samuel 4:12 dice, y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí, que era el sumo sacerdote que gobernaba, el sumo sacerdote que ministraba en el templo, el sumo sacerdote juntamente con sus hijos, que era Ofni y Fines, hermanos, que servían dentro del templo, que era el sacerdote en turno, que Dios había llamado hermano amado. Entonces dice que mientras él estaba, hermano, en ese lugar, dice que sucede esto. Elí estaba sentado en su asiento junto al camino esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa de ¿qué? Del arca de Dios. Miren lo que dice la escritura. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad y toda la ciudad prorrumpió ¿en qué? En gritos. Cuando oyó el ruido de los gritos, dijo, ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y le dio la noticia a Elí. Elí tenía, ¿cuánto? 98 años. Sus ojos se habían, ¿qué? Cegado y no podía ver. Y hermano, qué tremendo. Y el hombre dijo a Elí, yo soy el que vine del campo de batalla, hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó, ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Ahí dice años, ¿verdad? Sí, Amén. No sé por qué dice años, por favor. Entonces se respondió, dice, el que trajo la noticia dijo, Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. ¿Qué fue tomada? La presencia de Dios, el arca de Dios. Miren qué tremendo, verso 18. Sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí, ¿qué dice? Cayó de su asiento hacia atrás. Qué tremendo. Mire, junto a la puerta se rompió la nuca y ¿qué? Y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Había juzgado a Israel durante 40 años, 40 número de juicio, 40 número de prueba, recuérdense. Y su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y a punto de dar a luz. Al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores por la impresión, hermano, y por todo lo que estaba aconteciendo. Verso 20. Al tiempo de que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron, no temas, porque ha dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención y llamó al niño Icabod. Miren lo que dice, llamó al niño Icabod. Qué tremendo. Diciendo, se ha ido la gloria de ¿qué? De Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo, se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Mire qué tremendo es. Aleluya. Amén. Hay muerte, hermano, cuando no hay presencia de Dios. Claro. Hay muerte cuando los filisteos, que son los enemigos, quieren tomar posesión, hermano, del arca. Los filisteos tomaron posesión del arca, hermano, del pacto, donde estaban las tablas, donde estaba el maná, donde estaba la vara de Aarón que ha de reverdecer, que era la presencia de Dios, hermano, que el Señor se lo había revelado a Moisés, que era el arca que tenía que ser llevada, hermano, por 4 sacerdotes en los hombros, y tenía que ser llevada a la presencia de Dios. Ahora yo le pregunto a usted y le hago una pregunta en esta noche. ¿Necesitamos que el arca del pacto sea llevada por nuestros hombros?
como compromiso y como responsabilidad de sacerdotes. ¿Se acuerda de que yo les estuve hablando también de que con el arca a cuestas en los hombros, dice que ellos pisaron los sacerdotes las aguas del Jordán, y las aguas del Jordán, ¿qué pasó? Se separaron. Porque era la presencia de Dios que hacía eso, no eran los sacerdotes, era la presencia de Dios. ¿Quién sana? Jesucristo y su presencia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Quién liberta? Jesucristo y su presencia y su gloria. No es el hombre. Somos solo canales, receptores. Si el Señor desea que alguien sane, yo pongo mi mano, va a sanar en el nombre del Señor. Quien va a hacer la sanidad va a ser el Señor, no va a ser el hombre. Y la gloria sea para el Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Entonces, hermano amado, dice que el arca de Dios había sido tomada. La presencia de Dios. Cuando es tomada la presencia de Dios, hay caos, hay muerte. El sacerdocio muere. Dice que ya estaba ciego. Dice que ya estaba, hermano, se había engordado. Ya no estaba actuando. Recuérdese, hermano, que cuando nace o va a nacer Samuel, que en ese entonces no había nacido, recuérdese que Ana, su madre, fue a adorar al monte, allí, hermano, al templo, a llorar. ¿Y sabe qué dijo Elí? La juzgó y le dijo: tú estás ebria, tú estás borracha. Y ella no estaba borracha, estaba intercediendo a Jehová porque quería tener un hijo. Amén. Y cuando lo obtuvo, ella hizo voto a Jehová, dice la escritura, y le puso por nombre Samuel, dicho sea de paso. Amén. Porque dice que ¿y qué significa Samuel? Oído. El oído por Dios, o el escogido por Dios para que viviera en el templo. Amén. ¿Y dónde vive Samuel ahora? En el templo. Aleluya. Cuando dice gloria a Dios, dice que su cabeza estaba puesta al lado del arca, ahí dormía. Por eso Dios lo llamó Samuel, Samuel, y él creía que era Elí. Y le dice: sí, Señor, me has llamado. Y Elí ya se dio cuenta de que Dios estaba llamando a Samuel. Ya era necesario que se cambiara el sacerdocio, porque el sacerdocio ya estaba engordado. El sacerdocio ya no tenía visión, estaba ciego. Ya no veía lo que tenía que ver. Es más, sus hijos, hermano, que eran descendencia, hermano, de una orden sacerdotal de Elí, hermano amado, dice que eran hijos de Belial, se comían, se robaban las ofrendas, hermano amado. Dice que ya no eran hijos de Dios, eran hijos de Belial, dice la Biblia, así dice. Sí. Hijos de Belial les llama, omnifines. Y mire qué pasó, murieron los hijos y murió el padre. Y además el hijo que había dado a luz de aquella mujer que le puso Icabod, la gloria de Jehová ha sido traspasada o ha sido quitada, significa Icabod. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. Ahí es la primera dispensación, hermano, de que se va la presencia de Dios. Más adelante, por favor. Espero que me esté dando a entender, amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, en los días de Salomón, la segunda dispensación fue en los días de Salomón. Dice, Primera Reyes 8:10, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Oiga bien, entonces Salomón dijo al Señor: ha dicho que él moraría en la densa nube. El arca estuvo en manos de los filisteos durante los 40 años. Fíjese, hermano, ¿cuánto tiempo estuvo de sacerdote Elí? 40. ¿Cuántos años estuvo el arca en manos de los filisteos? 40 años. Por eso era necesario, hermano, que quien podía, hermano, vencer a los filisteos, hermano, era Saúl, pero no pudo vencerlo. Tuvo el Señor que escoger a David. Siempre, hermano, sustituyendo Dios a un hombre, sustituyendo, hermano, una unción, hermano, sacerdotal, y sustituyendo una unción regia de reyes. Porque, hermano, no se estaban haciendo bien las cosas, porque la gloria de Dios se había ido. Cuando la gloria de Dios se va de la vida de un hombre, el hombre, hermano, ya no sirve para nada. Amén. El hombre, hermano amado, ya está sin gloria. Entonces dice, hasta que David la rescató de la mano de los filisteos. ¿Y a quién venció? Venció a Goliat, ¿sí o no?
Y cuando venció a Goliat, hermano, y venció a los filisteos, tomó el arca y él por eso venía danzando, ¿se acuerdan, verdad? Venía danzando, venía remolineando. Y dice que antes, hermano, la vestidura de los hombres era una falda. Y cuando él remolineaba y daba vuelta, la falda se le levantaba. ¿Le repito otra vez? Cuando le levantaba, hermano, dice que se le levantaba. Y Mical, hija de Saúl, porque se le habían dado como esposa porque había vencido a Goliat. Fíjese, hermano, le dijo, te has puesto como un vil delante de las doncellas que han visto tus intimidades. ¿Sabe qué dijo David? Ahora me voy a hacer más vil, pero para Jehová. Y con mayor fuerza empezó a remolinear y a danzarle al Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero dice que Mical, por burlarse de él, porque ¿sabe por qué danzaba David? Porque había rescatado el arca. Amén. Había rescatado la presencia de Dios. Entonces Mical se volvió estéril. Wow, 20 segundos. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Llevo. Te quedan 20. ¿Te quedan? ¿Me quedan? 20. Vale. Apretando el acelerador. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios a eso? Gloria a Dios. Sí, y la trajo, no he terminado abajo. Y la trajo a la casa de ¿qué? De Obed-edom. No había habitación, no había casa, no había templo, no había un lugar para el arca de Dios. Ya recuérdense que ya los sacerdotes, hermano, ellos ya no ministraban, hermano amado, en el tabernáculo, en la Mishkan, en el tabernáculo de Moisés. Por eso no había habitación, no había dónde traerla, y la trajeron a la casa de Obed-edom, en la ciudad de David, que es Sión. ¿Y Sión qué significa? Sión es la iglesia del Señor. Amén. Cuando dice gloria a Dios, en figura. Por eso, hermano amado, dice que Dios amó más a Sión que a las tiendas de Jacob. Así es. Dios amó más a la iglesia. Eso es gracia sobre gracia. Cuando dice gloria a Dios, porque escogió, hermano, a un pueblo gentil que recibiera la presencia. Hermano, por eso, hermano, debemos de sentirnos orgullosos, porque la presencia del Señor desciende sobre nuestra vida. Hay profecía, Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través, hermano, de todo el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque hay gloria. Amén. Cuando dice gloria a Dios, hay presencia de Dios. Entonces construyó Salomón templo o habitación o casa para el arca, donde la presencia del Señor iba a descender. ¡Qué tremendo! Ahora bien, ¿por qué no la hizo David? Porque Dios le dijo a David, te voy a dar el diseño, te voy a dar el tafnit. Tafnit significa diseño. Te voy a dar el diseño como quiero que se haga el templo de Salomón. Pero no lo vas a construir tú, porque no pueden tus manos tocar lo sagrado, porque tú eres un hombre de guerra y tus manos se han llenado de sangre. Lo va a hacer tu hijo Salomón. Amén. Por eso, en los días de Salomón se levantó el templo, para que el arca de Dios reposara en ese lugar. Y la trasladaron de la casa de Obed-edom, ¿a dónde? A la casa que había, hermano, construido Salomón. Y según la historia, dice que cuando terminaron, hermano, dice que empezaron a hacer los capiteles, empezaron a hacer, hermano, el altar, empezaron a hacer, hermano, amado, todo lo concerniente, hermano, a lo que en realidad era el templo. Cuando terminaron y acabaron el templo y pusieron el arca de Dios, dice que bajó la gloria de Dios. Y la gloria, ya lo leímos, y la gloria de Dios descendió cuando terminaron el templo, y tuvieron que salirse los sacerdotes porque no podían soportar la gloria de Dios que había en ese lugar. ¿Cuánto dice gloria a Dios a eso? Yo quiero eso para mi vida, yo quiero eso para tu vida, que la gloria de Dios en este último tiempo se mueva como nunca antes se ha movido en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, en medio de las familias, en medio de nosotros en este tiempo final. ¿Cuánto lo creen, hermanos? En el nombre del Señor, amén. Yo lo creo. Si no, vamos adelante. ¿Cuánto? 18. 18. Wow. Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, Amén. dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Amén. La casa postrera, hermano, la casa postrera
va a tener más gloria que la primera. Cuando Amén. dice gloria a Dios. Amén. O sea que el Señor nos va a llevar a otro lugar. Sí, sí. Amén. Aleluya. Amén. La Amén. casa postrera va a haber más gloria. ¿Cuánto lo creen? Yo lo Amén. creo. Amén. Señor. Amén. Y Dios va a ser glorioso y vamos a ver su gloria y vamos a ver, hermano, cómo el Señor va a empezar, hermano, a poder, hermano, traer, hermano, a la presencia del Señor todas las familias y todas aquellas almas necesitadas para que puedan obtener su presencia. Sigamos más adelante. Amén, gloria a Dios. Amén. En los días de Ezequiel, y esto es bien tremendo, hermano. Esto es bien tremendo en los días de Ezequiel, Sí. porque acá ha habido un montón de cosas en la vida de Ezequiel. Y yo trataré ahora, creo que me voy a quedar aquí por causa del tiempo. No voy a poder terminar el resto, pero lo terminaré otro día. Miren lo que dice Ezequiel 8:6. Entonces me dijo, hijo de hombre, el Señor está hablando al profeta Ezequiel. ¿Ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que cometen aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario. Pero aún verán mayores abominaciones. Miren lo que está diciendo. Después me llevó a la entrada del atrio. Y cuando miré, he aquí que había un agujero. ¿En dónde? En el muro. En el muro. Mire qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo. Recuérdense que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y tenemos que indagar qué es lo que hay adentro del templo. El apóstol Sergio ha estado diciendo que empecemos nosotros a explorar y ver cómo está nuestro campamento. Amén. Si hay maldición, si hay anatema, si hay pecado, si hay iniquidad. ¿Para qué? Para confesarlo y seguir adelante en el nombre del Señor y ser Amén. limpiados. ¿Cuánto dice gloria a Dios a eso? Sonríe que el Señor le ama. Amén. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Dice, después dice, me llevó a la entrada del atrio y cuando miré aquí que había un agujero en el muro. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro y he aquí una entrada. Entonces me dijo, entra y ve las perversas abominaciones que ellos cometen aquí. Entré pues y miré, y aquí que había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor. Y esa era la casa que había sido edificada para la arca de Dios. Qué tremendo. Dios tiene que llamar a sus profetas, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Y a sus siervos, hermano, para que limpien nuestra casa, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Porque habían levantado toda clase de reptiles y toda clase de bestias y toda clase de abominaciones. Ellos tenían templillos y tenían dibujos, hermano, qué tremendo. Estatuillas, sí. Tenían estatuillas. ¿No te acuerdas de aquel verso que dijo la pastora Lindsay de Pont? ¿Cuál es el Tenían verso? pornografía. ahí. Que había pornografía en el tiempo antiguo. Tenían dibujados hombres desnudos. Tenían hombres dibujados, lo dice la Biblia, no me acuerdo el verso cómo es, no me acuerdo, que era de Crónicas 8 o algo, pero después se lo voy a decir, Sí. se lo voy a mandar en el chat, sonríe que el Señor le ama, amén. Dice que ya había pornografía en aquel entonces, que veían a los hombres, dice, Las mujeres. las eran mujeres que la veían a los hombres dibujados, Ujú. y entonces ya existía, dice la pornografía desde tiempos antiguos, qué tremendo eso, ¿verdad? Y eso es limpiar también, hermano, porque un ídolo no simplemente puede ser una imagen. Ujú. Un ídolo puede ser un hijo, puede ser un artista, Un jugador de fútbol. un jugador de fútbol, Mira. un equipo, puede ser una moda, puede ser un traje, Claro. puede ser un par de zapatos, Una marca. puede ser un reloj, puede ser una marca, para no decir marca, ¿verdad? Amén. ¿Sí o no? Podemos tener, hermano, amores platónicos. Son que el Señor le llama, amén. Y se vuelve un ídolo. Esa cofedra. Amén. Dicho sea de paso, por no decir nombre, Luis Miguel. ¿Y cuál es el otro? Y ese ya se No, murió. ¿y cuál es el otro? No sé. No sabe. Sí, a ver, decime, ¿cómo se llama? D'Artagnan, ¿no? Amén, sonríe que el Señor le ama. Entonces, hermano, miren, los sacerdotes que servían eran sacerdotes que habían sido llamados por turno. Sí. Y que eran 24 órdenes sacerdotales que tenían que servir, hermano, durante todo el año para que pudieran ministrar en el templo, para que pudieran limpiar el templo, para que le pudieran hablar a la gente de parte de Jehová.
pero perdieron la brújula. Perdieron, hermano amado, el deleite por la palabra. Perdieron el deleite por la presencia de Dios. Empezaron, dice de que, hermano, en ese entonces, ¿sabe qué sucedía en la ciudad? La gente se estaba muriendo en las calles. La gente, hermano, estaba cayendo muerta. Y dice que ellos, los 25 hombres, estaban a la puerta del templo. ¿Sabe por qué eran 25 hombres? Porque era el sumo sacerdote y las 24 órdenes sacerdotales, viendo cómo la gente se moría. ¿Sabe por qué se estaba muriendo la gente en el tiempo de Ezequiel en las calles? Porque la gloria de Jehová, la presencia de Dios se había ido del templo por causa del pecado, por causa de la abominación, por causa de los reptiles, por causa de los ídolos que se habían levantado, hermano, en la casa de Israel, dice la palabra del Señor. Amén. Por eso debemos de, hermano amado, revisar nuestro campamento. Amén. Revisemos nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra alma, a ver si hay algo, hermano, en el pasado, por los heredados de nuestros padres, o lo que nosotros estemos practicando, hermano. A lo mejor que, hermano, hay gente que en este tiempo lo malo le parece bueno y lo bueno le parece malo. Amén. Amén. Sigamos. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ya? 11 minutos. Bueno, con esto y termino. Amén. Y seguimos otro día. Mire lo que dice. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó a la puerta ¿de dónde? Oriental, de la casa del Señor. Fíjese bien, que mira al oriente. El oriente es donde sale el sol. Amén, el sol de justicia. He aquí, a la entrada de la puerta había 25 ¿qué? Era lo que yo había dicho antes. Amén. Fíjese bien qué tremendo. Había 25 hombres y entre ellos vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benai, jefes del pueblo. Es decir, eran, hermanos, los líderes, eran los líderes sacerdotales que Dios había llamado, hermano amado, que por turno cada uno de ellos tenían, hermano, a su cargo a los demás sacerdotes. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan iniquidad y dan malos consejos en esta ciudad. Mire, hermano, qué tremendo. Los cuales dicen: no está cerca el tiempo de edificar casas. Esta ciudad es la olla y nosotros somos la carne. Mire qué tremendo es. Por tanto, profetiza contra ellos. ¿Quién se lo estaba diciendo a Ezequiel? Dios. Profetiza contra ellos, dice. Profetiza, hijo de hombre. Entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí. Qué tremendo es, hermano. El Espíritu del Señor cayó sobre mí. Me dijo: di, así dice el Señor, así habéis dicho, casa de Israel, yo conozco vuestros pensamientos, habéis multiplicado vuestros muertos de esta ciudad, habéis llenado sus calles de muertos. Por tanto, así dice el Señor Dios: vuestros muertos, los que habéis dejado en medio de la ciudad, son la carne y ella es la olla, pero yo sacaré de ella y habéis tenido la espada y a espada traerá sobre vosotros, declara el Señor Dios. Amén. O sea, que van a ser traspasados por la palabra. La espada es la palabra. Por eso yo necesito que me atraviese la espada. Cuando dice gloria a Dios, que nos atraviese la espada del Espíritu, hermano, para sacar toda inmundicia, para que se rompa, hermano, toda ligadura, todo yugo que pueda haber que me esté esclavizando, hermano amado. Amén. Porque yo no estoy hablando de un ídolo que voy a adorar, hermano, el móvil. Voy a adorar una estatuilla. Sí, hermano, hay muchos ídolos. La esposa se puede volver ídolo, el hijo se puede volver ídolo, ¿no? El vehículo se puede volver un ídolo, el micro, que el Señor lo reprenda, se puede volver un ídolo. Amén. Son días que el Señor le ama. Amén. ¿Cuánto? What time is it? Wow. Vale. 11:13 dice: y sucedió que mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benai, ¿qué dice? Murió. Oiga, hermano, entonces caí sobre mi rostro y clamé a gran voz y dije: Señor Dios, ¿vas a acabar por completo con el remanente de Israel? Oiga lo que estaba profetizando y lo que le estaba diciendo Ezequiel al Señor. Amén. Hazanías significa oído de Jehová, o Dios oye. Miren los nombres que tenían ellos, hermano. Y eran hombres que servían allí en la casa. Azur significa útil, ayuda o provechoso.
Pelatía significa Dios liberta o el que, y ese fue el que murió. Fíjense, Dios que dice, su nombre significa Dios liberta y él muere, hermano. Porque en lugar de liberar a la gente que estaba afuera, le produjo muerte, por eso él muere. Porque fue atravesado de espada. Y ahora Benaía significa Jehová edifica o Jehová construye. Miren qué nombres, hermano. Entonces, gloria a Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan, hermanos, los edificadores y los constructores. Tenemos que edificar. Jehová edifique nuestra casa, hermano. Amén. 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 Si es posible, hermano, mire, ¿cuántos han visto usted los juegos de Lego? ¿Cuántos han jugado Lego? Yo he jugado Lego. ¿Cuántos han hecho ciudades de Lego? Cochecitos y aviones de Lego. Cuando usted se harta, le pega un puñetazo y se desbarata todo, ¿sí o no? Y vuelve a hacer otra cosa. Pues así quiero yo que el puño de Dios, hermano, me pegue un trancazo y me desbarate todo por dentro y que me vuelva a construir de nuevo. Cuando dice gloria a Dios, mi alma, mi espíritu, mi mente y todo mi ser. Amén. Porque yo no quiero que la gloria de Dios se vaya. Amén. Yo quiero que la gloria de Dios permanezca en mí. Por eso era la preocupación de Pablo. Yo se lo estoy diciendo, se lo estoy anunciando, que siempre he dicho después de haber venido, después de haber sido heraldo, venga yo a ser eliminado del último tiempo por una bagatela de la tierra, hermano, por un deseo. Amén. Entonces dice gloria a Dios, el deseo de la carne, el deseo de los ojos. Amén. ¿Sí o no? Amén. El deseo de la mente, porque la mente tiene deseos, el corazón desea, el alma desea, el espíritu desea. Usted sabe, hermano, que podemos llegar a matar nuestro espíritu por la iniquidad, por el pecado, por la amargura. La amargura mata el espíritu y mata el alma también. Qué tremendo eso, hermano. A ver, una cosa más y ya con esto termino. 5 minutos. Entonces me llevó a la puerta que mira al oriente, y aquí que la gloria de Dios de Israel venía de la parte de donde, del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Mire, hermano, qué tremendo. Cuando él, después de que profetizó y murió, quiere decir, hermano, que tiene que morir en nosotros muchas cosas para que haya un orden. Porque Dios va a traer orden y va a traer gloria. Amén. Y va a traer construcción. Va a derribar, pero va a construir. Amén. Va a edificar. Amén. Va a levantar. Hermano, por eso dice, el que cae delante de su Señor será levantado delante de su Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero no hay que caer. Porque si caemos en este último tiempo, quizás no pueda haber oportunidad. Porque la gracia, el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia se está cerrando. Ya no va a haber tiempo. Por eso le decía yo a usted, aproveche las últimas Santa Cena de este año. No sabemos qué pueda pasar en enero. No sabemos qué pueda pasar el año que viene. Y tenemos que prepararnos para lo que viene. Porque lo que viene es grande y glorioso para la iglesia. Si la iglesia oye su voz. Y tenía el aspecto de la visión que vi como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da al oriente. Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria del Señor, que dice, llenó el templo. Y oí uno que me decía, ¿qué? Que me hablaba, desde el templo, mientras el hombre estaba de pie junto a mí, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes cuando mueran. Mire qué tremendo, hermano. ¿Quién ha hablado ahí? Jehová. Jehová está preocupado, el Señor está preocupado de que su casa esté limpia y que esté en orden. Y entonces traerá la gloria de Dios. Amén. Yo quiero esa gloria. Amén. Pero yo primero me tengo que poner yo primero en orden. Aleluya. Amén. Si yo me pongo en orden, mi esposa se va a poner en orden. Fabricio se va a poner en orden. Y entonces va a empezar el orden. Mire, hermano. Amén. Así es. Amén. Amén. Concluyo, termino por causa de Aleluya. time. Aleluya. Amén. Aleluya.
¿Se ha gozado? Amén. Hay Amén. más. Amén. Amén. Hay más, pero eso es para otro día, que tengamos vigilia. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos amados, debemos de cuidar la gloria de Dios. Amén. La presencia de Dios. Yo debo de mantener la presencia de Dios agarrada a mí. Porque si la presencia de Dios, un hombre padece muerte, padece enfermedad, padece aflicción. Amén. Y sobre todo va a ser descartado y cortado. Por eso dice la Biblia que el último enemigo a vencer en este último tiempo se llama la muerte. Así es. Y tenemos que vencer la muerte. ¿Cómo? Con la consagración. La palabra nos limpia y nos consagra. Amén. La palabra revelada nos limpia y nos... Es la espada que decía allí. La espada que va a limpiar. Es la palabra de Dios. Amén. Yo quiero que la palabra me limpie. Por eso yo le decía, yo le estaba diciendo, primero la palabra me la aplico a mí. Porque un filo es para mí y el otro filo es para usted. Y hay de mí si no le tengo que decir lo que le tenga que decir. Así es. Porque su sangre va a caer sobre mí y no quiero. Aleluya. Amén. Y es tiempo, hermano, de consagrarse. Es tiempo de buscar a Dios. Amén. Buscar a Dios mientras está cercano. Llamarle mientras pueda ser hallado. Amén. Yo quiero buscar el rostro del Señor. Y ponerme a cuentas con Él ahora. No mañana, ni dentro de un año. Ahora. Cristo viene Amén. por su pueblo y por su iglesia. Por una iglesia sin mancha, limpia y sin arruga. Amén. Cierra tus ojos. Voy a orar. Padre, en el nombre de Cristo,